Bueno, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Continuando con las exposiciones, ¿no? Hoy vamos a tratar de un tema acerca de lo que viene a ser abordajes neuroquirúrgicos a nivel de la columna vértebro-lumbares. Siguiente, por favor. Vamos vamos a exponer acerca de lo que vienen a ser, ¿no? Los abordajes quirúrgicos anteriores de la columna cervical. Siguiente, por favor. Bien, hablando acerca de los abordajes anteriores de la columna cervical, primero hay tres tipos que debemos conocer. Dentro de ellos va a estar el abordaje anterolateral para lo que viene a ser la columna cervical baja, de la cervical S3 a la C7. Otro va a ser el abordaje anterolateral para la columna cervical alta, que va a ser de la C2 a la C3. Y por último, el abordaje lateral retroesternocleido mastoideo. Hablando acerca del abordaje anterolateral para la columna cervical baja, este abordaje se utiliza ampliamente lo que viene a ser para tratar patologías degenerativas de la columna cervical, como canales estrechos cervicales, también como patologías de hernia de disco cervical, lesiones tumorales de los cuerpos vertebrales, ya sea metástasis o tumores primarios, también para colecciones, abscesos paravertebrales y fracturas vertebrales, que son lesiones que van a involucrar el cuerpo vertebral. Bueno, para esto, la posición operatoria en el paciente se tiene que hacer con la fijación de la cabeza con un soporte adecuado, que pueda ser hecha con unos esparadrapos o bandas elásticas de goma. La posibilidad de traccionar los hombros para mejorar la exposición radiológica es muy útil en los niveles más bajos y en personas de corto cuello. Y el paciente deberá estar en posición invertido level con el cuello, con una extensión, siendo esencial para el cuidado en el posicionamiento de los pacientes que tienen un compromiso medular. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos, ¿no? Imágenes de lo que vienen a ser los pasos. Primero se hace una incisión transversal y una división del platisma. Luego hacen una disección entre el eje visceral y el eje vascular hasta que lleguen al músculo homoioideo. Luego hacen otra disección a nivel de las fascias paravertebrales y la exposición, ¿no? De la columna vertebral. También hay la exposición de la cara anterior de la columna con disección de los músculos. En este nivel hacen las colocaciones de los pines, distractores de Caspar, hacen la abertura del disco y, bueno, posteriormente hacen lo que viene a ser una disectomía y finalmente lo que viene a ser la osteofilectomía anterior-posterior con drill y pinza de Kireso. En este tipo de abordaje existen algunas complicaciones que son raras en realidad, pero son varias. Tiene una prevalencia baja, en la cual pueden ser infecciones, que son los más prevalentes cuando hay accesos posteriores. Otros vienen a ser los sangrados postoperatorios. En algunos casos esto puede ser devastador. Y también puede haber complicaciones a nivel de cuando hay lesiones vasculares, ¿no? Intraoperatorias. Son raras, pero en caso que haya, la reparación debe ser inmediata. Además de lesiones esofágicas y produciendo así en el paciente disfonía o disfagia, que vienen a ser complicaciones, ¿no? Algunos cirujanos lo mencionan, pero son muy raras a veces. Siguiente, por favor. Bien, continuando con el abordaje anterolateral para la columna cervical alta, de la C2 a la C3. Aquí el paciente, la posición va a tener una mayor extensión de la cabeza para que esto va a ser muy, muy necesaria, ¿no? Este abordaje anterolateral también se va a tratar para patologías degenerativas de columna cervical, hernias de discos, lesiones tumorales, colecciones y fracturas vertebrales. La técnica mayormente en algunos casos se da con la colocación de tornillos en la apófisis odontoides a nivel de las cervicales C2 y la disección se va a iniciar entre los niveles de la C5 y C6.
y se va a prolongarse en los espacios retrofaringeos hasta los bordes del C2 con el objetivo de obtener una angulación correcta para la entrada de los tornillos. En otros casos también a nivel de, puede ser necesaria la exposición en un eje paralelo al disco intervertebral de la C2 a la C3. Eventualmente acá puede ser necesaria una osteomía parcial de la mandíbula para que se obtenga la angulación necesaria para lo que viene a ser el acceso, ¿no? Aquí también, dentro de estos abordajes, hay algunas complicaciones a nivel de lo que viene a ser una lesión del nervio hipogloso, que va a ser la complicación más temida en este acceso, la cual puede generar, ¿no?, alteraciones de movilidad, ya sea de la lengua y consecuentes problemas de fonación y deglución. También otra complicación puede ser la disfagia que podemos producir en los pacientes, la cual va a estar relacionada a nivel de la lesión del nervio laríngeo superior y otras lesiones neuronales como lesión de los nervios frénicos, vagos, que muchas veces son raras, pero están relacionados más en las disecciones más laterales en este nivel, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, Bien, bueno, hablando también del abordaje anterolateral para la columna cervical lateral retroesternocleidomastoidea, que hay un abordaje llamado de Bartbor y Witesides, bueno, así se llama. Este abordaje va a estar indicado en casos de que va a haber una inestabilidad a nivel de la cervical C1 y C2, donde las vías de accesos van a ser confusionales y que fueron contraindicadas y en casos de tumores laterales donde la exposición y el control de las arterias vertebrales sean necesarios. La posición operatoria en el paciente puede estar posicionado en decúbito dorsal o lateral según la patología y la planificación quirúrgica, pero siempre la cabeza tiene que estar fija. En esta técnica, la incisión debe ser iniciada en un proceso mastoideo, siguiendo el borde anterior del esternocleido mastoideo, como se puede verse en la imagen. Eh, Se hace una incisión en piel en J invertida. Eh, en esta técnica también el nervio auricular mayor debe ser identificado y protegido, ya que su sección generará algunas alteraciones sensitivas en la región auricular. Bueno, aquí también hablando acerca de algunas complicaciones, puede haber en estos abordajes la lesión de los nervios accesorios. Es la complicación más prevalente, usualmente reversible cuando no hay lesión neuronal completa. Bueno, en accesos más posteriores pueden ocurrir también fístulas debido a la dificultad de un cierre dural en esta región y que esto puede preverse utilizando adhesivos biológicos por ejemplo, un sellado lural, ¿no? Bien, y en resumen, con respecto a estas lesiones, puede haber también lesiones a nivel del tronco simpático cervical que puede ocurrir en las disecciones del músculo lungus colli y puede originar un síndrome de Horner, ¿no? Que es usualmente transitorio. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de que vienen siendo abordajes posteriores a nivel de la región de la columna vertebral. Vamos a tener abordajes a nivel alto, a nivel medio y a nivel inferior, ¿no? Los primeros que vamos a describir es el abordaje posterior occipito cervical. Básicamente, este tipo de abordajes vamos a ubicar, ¿no?, lo que vienen a ser lesiones traumáticas. Se van a hacer cirugías de estabilidad. En lo que vienen a ser abordajes posteriores de la región torocolumbar, se usan estos abordajes para lo que son hernias discales, operación de tumores, quistes y los abordajes posteriores de la región lumbosacra, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de lo que son los abordajes posteriores y vamos a comenzar con el abordaje occipito cervical, ¿no? Este abordaje occipito cervical básicamente se realiza en el paciente en una posición de cúbito prono, como se puede ver en la imagen. Básicamente la incisión o la técnica que se usa es una incisión medial, ¿no?
Aproximadamente no se debe pasar el 1.5 centímetros hacia lateral, ya que hay mayor riesgo de lesión de estructuras vasculonerviosas. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos el nervio occipital mayor o de Arnold, tenemos los nervios occipital, el primer occipital, el segundo occipital, o se pueden dañar también lo que viene a ser el segmento P2 de la arteria vertebral, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen ese tipo de abordajes en la región occipito-cervical de lesionar estos nervios, ¿no? ¿Cómo se hace la disección? La disección se hace por planos, ¿no? Y a nivel de la línea media. Se comienza a disecar lo que viene a ser los ligamentos, se separan los músculos y bueno, una vez que se llega a la zona donde está la lesión, bueno, se comienza, ¿no? Lo que es la cirugía o en casos también cuando hay fracturas a este nivel, fracturas de C1, C2, en los cuales se necesita hacer una fijación occipito-axoidea o occipito-atlantoidea, bueno, se hace este tipo de abordajes, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver que dentro de las complicaciones de este tipo de abordajes posteriores altos, vamos a ver que dentro de las principales complicaciones se tiene pues la lesión de la arteria vertebral, ¿no? Recordamos pues que esta arteria vertebral es importante porque va a formar parte, ¿no? De lo que viene a ser el circuito vascular de base del cráneo, ¿no? El circuito arterial o el polígono de Willis. También va a haber lesión de la dura madre, pues se puede transgredir uno de los ligamentos, que uno de los ligamentos, los ligamentos supraespinosos. Vamos a tener que puede haber lesión del nervio occipital mayor y esto puede traer pues consecuencias, ¿no? A largo plazo. También puede haber infecciones, hematomas a nivel de la lesión, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a hablar lo que vienen a ser otros abordajes, pero esto ya también abordajes anteriores a nivel de lo que viene a ser la columna lumbosacra. Dentro de estos abordajes vamos a tener que podemos hacer abordajes laterales y un abordaje anterior clásico. Dentro de los abordajes laterales tenemos, ¿no? El clásico y el mínimamente invasivo, ¿no? Este mínimamente invasivo se usa preferentemente para lesiones localizadas, ¿no? Que no estén quizás que no estén comprometiendo más de 3 cuerpos vertebrales. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de lo que vienen a ser los abordajes laterales, lo que es la vía clásica, el abordaje clásico. Básicamente este abordaje es un abordaje retroperitoneal de la columna lumbar, ¿no? Nos permite una correcta exposición de las vértebras desde L1 hasta L4, ¿no? Básicamente acá vemos a un paciente en posición de cúbito lateral, en este caso cúbito lateral izquierdo, si se quiere hacer la incisión a nivel derecho, y básicamente vamos a ver que se hace una incisión, ¿no? Que va desde la duodécima costilla hacia lo que viene a ser el espino ilíaco antero superior. Entonces, se abre por plano, se abre el tejido subcutáneo, se abre el músculo, en este caso el músculo oblicuo externo. Una vez entrando a la cavidad, por una vista lateral encontramos los diversos elementos anatómicos, ¿no? Podemos encontrar el músculo psoas mayor, ramas del plexo lumbosacro, se puede encontrar la cadena simpática abdominal a ese nivel, y hay que tener mucho cuidado con estos elementos, ¿no? Porque al momento de la disección o de la apertura para poder descubrir los cuerpos vertebrales se pueden lesionar, ¿no? Entonces, en esta imagen vemos como ya una vez, una vez disecado y una vez expuesto los cuerpos vertebrales, se tracciona el músculo psoas mayor hacia lateral y posterior y se puede ver, ¿no? El ligamento longitudinal anterior y los cuerpos vertebrales, ¿no? Y en caso de que haya una patología tumoral, haya una fractura o haya una hernia discal que se necesita operar, pues se hacen estos abordajes, ¿no? Siguiente, por favor. Acá vamos a tener el abordaje lateral, pero en este caso el mínimamente invasivo, ¿no? Vamos a ver que este abordaje, la exposición se queda limitada a un nivel o a un espacio, ¿no? Puede ser un nivel de L1 o L2, pero no nos permite evaluar las demás vértebras, ¿no? O las demás estructuras. Vamos a ver que básicamente la técnica se realiza una pequeña incisión para llegar al espacio retroperitoneal y identificar el músculo psoas, ¿no? Siempre en ese tipo de incisiones o abordajes laterales, siempre se toma como referencia el músculo psoas, ¿no? Y ahora recordemos que este músculo es paravertebral, ¿no? Entonces nos va a ayudar, uno, a ubicar la lesión y otro nos va a ayudar, pues, a lo que viene a ser tener un reparo anatómico quizás más certero de donde estemos, ¿no? Vamos a ver que en este caso, pues se abre con separadores y se opera a nivel de la lesión, ¿no? Dentro de estos abordajes mínimamente invasivos, es indispensable el monitoreo electrofisiólogo, ¿no? Radicular. Es conveniente para estar seguro de no lesionar una raíz, ¿no? La complicación mucho más frecuente en este tipo de abordajes es que se pueden lesionar los nervios, ¿no? Los nervios interespinales. Siguiente, por favor.
vamos a tener acá el otro abordaje, que es el abordaje anterior clásico. Dentro de este abordaje anterior clásico, básicamente se pueden usar líneas o incisiones oblicuas o incisiones transversales o incisiones verticales, ¿no? Estas incisiones se hacen a nivel de lo que viene a ser la línea alba del músculo recto anterior del abdomen, ¿no? Y como podemos ver en la imagen, nos permite tener una mejor visión de lo que se está operando, ¿no? De lo que nos podemos encontrar o de la infiltración de otras estructuras adyacentes, ¿no? A la lesión. Vamos a ver que básicamente el paciente es colocado de cúbito dorsal con ligera hiperextensión y este abordaje se usa en caso de que se quiera exponer, ¿no? El disco de L5 y S1, ¿no? Vamos a ver que el correcto manejo de las vísceras del ureter y de los vasos minimizan las potenciales complicaciones en ese tipo de abordajes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer este tipo de abordajes por los diferentes elementos anatómicos que se encuentran a este nivel y se puedan lesionar, ¿no? Dentro de las complicaciones que podemos encontrar, pues son lesiones vasculares, lesiones de uréter y lesiones de las asas intestinales, ¿no? Las cuales podrían traer unas complicaciones perjudiciales para el paciente. Siguiente, por favor. Siguiendo con la exposición, vamos a continuar con la laminectomía lumbar. Bueno, esta es una técnica que se utiliza generalmente en pacientes que presentan estenosis espinal. En cuanto a la planificación operatoria, se debe hacer una evaluación preoperatoria, el cual debe incluir una historia clínica neurológica completa, así como el examen físico de fuerza, así como el examen físico sensorial para descartar cualquier distribución del dermatoma, ¿no? O una pérdida. En cuanto a los exámenes auxiliares, se puede realizar una radiografía simple de columna lumbar lateral y de flexión y de extensión que nos puede mostrarnos cierta inestabilidad dinámica que lo podríamos tratar además de una laminectomía con una fusión lumbar. En la resonancia magnética sin realce de contraste podemos identificar esta estenosis no foraminal neural focal. En cuanto a la técnica quirúrgica, el paciente se coloca en posición de cúbito prono, como lo vemos en la imagen, sobre un marco de Wilson para mantener la columna en extensión. Primero se hace la incisión, ¿no? La incisión de la piel. Debemos de palpar la cresta ilíaca antero superior para poder localizar, ¿no? El espacio intermedio L4-L5 para obtener una estimación aproximada del nivel. Luego se realiza la disección facial y subfacial con el electrocauterio de Bovie, el cual se puede utilizar, ¿no? Para la disección subcutánea y para lograr la hemostasia. La fascia toracolumbar se va a identificar después de la disección a través de la grasa subcutánea. También se puede utilizar una esponja seca rastrillada a lo largo de la fascia, lo cual nos va a identificar el tejido blanco. Y se puede usar un elevador de periósteo para diseccionar la grasa subcutánea de la fascia que se encuentra por debajo. Luego se hace la disección subperióstica. La disección subperióstica se puede hacer rápidamente con una esponja seca abierta que se raspa ventral y lateralmente a lo largo de la apófisis espinosa. Y la lámina con un disector perióstico grande como es el elevador de Cobb. En el inicio de la laminectomía se puede iniciar con la disección ósea. Para esto se puede utilizar el cortador de los huesos de Horsley y una gubia doble, ¿no? Para extirpar la apófisis espinosa. También se puede utilizar una broca de corte lateral de 2 milímetros para adelgazar la lámina y el hueso restante para identificar el ligamento amarillo, sin violar la dura madre. Luego se procede con la eliminación de la lámina y del ligamento flavo. Después de adelgazar la lámina, se puede utilizar las gubillas de Currison de 2 a 4 milímetros para extraer el hueso restante que se va a exponer el ligamento amarillo. También se puede insertar un instrumento afilado de ángulo recto en el ligamento amarillo y se usa, ¿no? Para tirar hacia atrás el saco tecal mientras se corta a lo largo del instrumento con una hoja número 15.
Y en la finalización de la laminectomía amplia, después de la extirpación del ligamento amarillo, se puede centrar la atención, ¿no?, en hacer la laminectomía. Después de la descompresión exitosa, la sonda se debe usar para palpar los bordes mediales de los pedículos y del foramen. Y en el cierre del sitio operatorio se debe de completar con una capa de suturas no invertidas, interrumpidas absolutamente impermeables, ¿no?, de tamaño cero a intervalos estrechos de 5 a 8 milímetros para lograr un cierre completamente seco. Otro procedimiento es la hemilamectomía lumbar, o también llamada microdisectomía lumbar. Este procedimiento va a estar indicado en pacientes con estenosis foraminal, una radiculopatía que no mejora con las medidas conservadoras. En cuanto a la planificación, se debe hacer una evaluación preoperatoria, ¿no?, una historia clínica neurológica completa, así como el examen físico de fuerza y examen físico sensorial. En los exámenes auxiliares igual, ¿no?, se realiza una radiografía simple de la columna lumbar lateral y una resonancia magnética para identificar, ¿no?, esta estenosis foraminal neural focal. Igual se utiliza la posición del paciente es de cúbito prono sobre un marco de Wilson para mantener la columna esta vez en flexión. Igual en la incisión de la piel debemos de ubicar, ¿no?, el espacio entre L4 y L5 para obtener la estimación aproximada del nivel. Como podemos observar en la imagen, en la disección facial y subfacial se realiza, ¿no?, con el electrocauterio de Bouvier, que se puede utilizar para la disección subcutánea y para lograr la hemostasia. La fascia toracolumbar se va a identificar después de la disección a través de la grasa subcutánea. Luego se realiza la disección subperióstica. También se puede realizar, ¿no?, con una esponja seca abierta, el cual se raspa ventral y lateralmente a lo largo de la apófisis espinosa y de la lámina, con un disector perióstico grande como el elevador de Koch. En la realización de la laminectomía, ¿no?, una vez que se ha identificado el nivel correcto, se debe de comenzar la planificación de la hemilaminectomía. Primero debemos de encontrar el espacio intermedio entre las láminas de interés. Debemos adelgazar rápidamente el hueso, más allá del hueso cortical, en la lámina hasta el hueso esponjoso del otro lado. Acá se puede utilizar una cureta ascendente para eliminar el hueso restante. Y la laminectomía semicircular o cuadrada se puede completar con las gubillas de Kerrison de 1 a 3 milímetros y una cureta ascendente. Como podemos observar en la imagen, ¿no?, estas son las gubillas de Kerrison. En cuanto a la eliminación del ligamento flavum, se puede insertar, ¿no?, este instrumento afilado de ángulo recto a nivel del ligamento amarillo. Y se usa para tirar hacia atrás del saco tecal mientras se corta a lo largo del instrumento con una hoja número 15. Después de extirpar el ligamento amarillo, se puede centrar la atención en hacer una laminectomía que se ensancha hasta el borde medial de los pedículos. Para la eliminación del ligamento flavum, una vez lograda la hemostasia y la tracción adecuada y sin la contratensión con un retractor de las raíces nerviosas, se puede utilizar la aguja número 11, una hoja número 11 para incidir, ¿no?, el cuidado del ligamento longitudinal posterior. Se puede utilizar también una agujilla hipoficiaria para extraer el material del disco. Y al final se puede utilizar también una cureta de Epstein descendente o un instrumento de Williams en ángulo recto para empujar hacia abajo el material del disco paracentral. Y en cuanto al cierre del sitio operatorio, se debe de completar, ¿no?, con suturas no invertidas, interrumpidas, de un tamaño cero, intervalos de 5 a 8 milímetros, para lograr un cierre completamente seco. El cierre de la fascia superficial se va a realizar con las suturas interrumpidas 2 a 0, intervalos igualmente estrechos para garantizar la resistencia adecuada del cierre. Les voy a mostrar un video para complementar. Es, ¿no?, la realización de una laminectomía y una fusión posterolateral. Primero se hace una incisión en la línea media hasta la fascia lumbodorsal, como podemos observar, ¿no? Luego se palpa la apófisis espinosa y se debe cortar la fascia cerca de ella.
Debemos evitar el corte del músculo y la cápsula de las articulaciones facetarias. Debemos identificar la cápsula, la lámina y las articulaciones facetarias, ¿no? Es todo el procedimiento que se realiza. Y se usan, ¿no?, el esponje para la hemostasia. Está realizando la hemilemotomía. Y posteriormente va a realizar la fusión posterolateral lumbar. Se usa, ¿no?, ese gancho para ver si sale o no el nervio libre del foramen. Al final, ¿no?, se colocan estos tornillos y junto a un injerto óseo. Al final se coloca la varilla. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien. A ver, entonces, esas son las técnicas quirúrgicas para lo que es columna, ¿no? Laminectomía, colocación de tornillos, para fracturas de columna, de vértebras, para cirugías de hernias también, hernias discales, se usa la laminectomía. Está bien la revisión que han hecho jóvenes, muy bien. A ver, pasaremos al otro tema, ¿ya? Doctor, un ratito, por favor, para poder presentarlo. Está bien, está bien, está bien.
Doctor, ¿se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ya. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a presentarle ahora la parte de traumatismo encefalocráneo. Como definición, primero vamos a tener que esto va a ser una lesión física o deterioro funcional del contenido craneal debido a un intercambio brusco con una energía mecánica externa, ¿no? Principalmente, todas las TECs van a tener una alta mortalidad por la frecuencia en la que se producen y la morbilidad y mortalidad que conllevan también. Alrededor de 2.000 urgencias al año, dentro de estas 300 personas son hospitalizadas y hasta 10 personas de estas fallecen por esa causa de TEC. El 1% de las muertes van a producir esos TEC, el 25% son por traumatismos y el 50% es por accidente de tráfico. Hasta dos tercios de los pacientes llegan al hospital y fallecen por estas lesiones múltiples y 10% por lesiones a nivel cervical a causa de estos TEC. Y al llegar al hospital, el 35% de los TEC graves pueden fallecer por lesiones primarias, el 50% por lesiones expansivas secundarias y el 8% por complicaciones extracraneales. A ver, María, no se ve las diapositivas. Sí se ve, doctor. Ah, sí, yo no lo logro ver. A ver. ¿Lo ve ahora, doctor? No. Extraño. Ahí se puede ver, ¿ah? Ahí se ven las diapositivas. Sí lo veo, doctor. Ah, ahí sí, ajá. Ya, siga nomás, está bien. Dentro de la etiología vemos que principalmente hacer un repaso rápido de las posibilidades de sufrir un TEC existen a lo largo de toda la vida, primero destacando desde la vida intrauterina, que pueden ser lesiones por existencia de tumores uterinos que pueden afectar la cabeza del feto. También dentro del mismo parto, fracturas por forceps, como vemos en la imagen, o cefalomatomas venosos también en estos pacientes. Dentro de la primera infancia podemos destacar los hematomas subdurales por un manejo poco cuidadoso, accidentes en domicilio o malos tratos en algunos niños. Dentro de la segunda infancia podemos destacar las caídas, accidentes de tráfico y síndrome del niño apaleado, como vemos en la imagen. Dentro de la edad joven o adulta podemos destacar accidentes de trabajo y también accidentes de tráfico o también por deportes. Y en la vejez por caídas casuales o accidentes de tráfico también. Principalmente dentro de la fisiopatología vamos a ver que esta puede ser compleja de la diversidad de factores que existen dentro de los TECs y fenómenos que lo pueden provocar. A partir de aquí bueno, hemos utilizado aquí la referencia de Hopper, de traumatismos craneoencefálicos, y principalmente vamos a destacar las situaciones pretraumáticas del sistema dado la edad, estado general del paciente, enfermedades previas que estos se manejen, y de la estructura del cráneo, principalmente del sujeto al sufrir el TEC. También se pueden dar por lesiones primarias cerebrales a consecuencia de estos TECs, por procesos secundarios que ponen en marcha y ocasionan complicaciones y también algunas secuelas. Otro conjunto de aspectos pueden ser algunos estudios y por compresión de los TECs. Principalmente en este modelo se diferencia un agente traumático por su naturaleza, intensidad y lugar y dirección en el inicio al ingresar al cráneo en estos agentes primarios, y de la lesión que pueden llegar a producir a nivel del cuero cabelludo, del cráneo y del encéfalo, y sus resultados finales que pueden afectar los signos vitales, la conciencia y el resto del sistema nervioso central, lo cual vamos a explicarlo a continuación. Dentro de este esquema de Hopper también vemos que va a clasificar la energía del agente traumático según naturaleza, intensidad, lugar, dirección, dentro de las lesiones, dentro del cuero cabelludo principalmente, cerebro y cráneo, y algunos resultados que va a ser la alteración del estado de conciencia, signos vitales y también signos neurológicos. Principalmente dentro de la naturaleza del agente traumático, en este caso pueden ser accidentes de trabajo principalmente, y también dentro de accidentes de tráfico y accidentes de trabajo, donde se puede golpear directamente la cabeza con una superficie y se produce una perforación brusca del cráneo, fractura, lesión, o también de la tabla interna, después una fractura externa por hundimiento, como podemos ver en la imagen. Dentro vamos a tener las lesiones craneocerebrales por una contusión roma, que son lesiones que dependen de la inercia del cerebro
dentro del cráneo. También va a depender de la velocidad con la que se desplaza y al frenar en las zonas de choque por el impacto se va a generar una desaceleración y un aumento de la presión contusa. Y en el lado opuesto, como podemos ver en la imagen, hay una presión negativa que también rompe cuando se desacelera el cerebro. Después, dentro de las lesiones craneocerebrales penetrantes, vamos a tener principalmente las que son por objetos puntiagudos en zona de impacto, que van a ser las lesiones principalmente en el cuero cabelludo, donde no hay una gran energía del agente traumático, ya que no llega a perforar. Y también podemos tener las lesiones por compresión en estos casos. Pueden llegar a ser muy graves, dado que pueden provocar estallidos del cráneo y aumentos bruscos de la presión intracraneal. Como ejemplo, podemos ver los típicos casos al momento del parto, que son las lesiones por forceps en el parto, o lesiones graves que al quedar atrapado entre los toppers, digamos, entre dos superficies. Dentro de la intensidad del agente traumático, vamos a ver que esta va a condicionar la gravedad del TEC y por consiguiente vemos que entre los medios a pesar puede intuir la energía que se inició el agente traumático para conocer y prevenir también y dar un mejor manejo al TEC sufrido. También se debe haber una correcta anamnesis. Es fundamental estar requiriendo información del tipo del accidente de tráfico, caída o golpe o si se ocasionó por algún deporte. El lugar y la altura y la velocidad también en la que se ocasionó esto. También debemos tener el conocimiento y duración a nivel de la pérdida de conciencia es clave para hacerse una buena composición del lugar acerca de la energía del agente traumático. Y en la exploración clínica se deben explorar las lesiones en cuero cabelludo, craneales y neurológicas para completar toda esta información. Dentro de la localización y dirección del agente traumático, principalmente se va a localizar del impacto que apreciamos la exploración clínica. Y también vamos a ver que el paciente puede sufrir una secuela fisiopatológica o fenómenos clínicos a causa de esta. Un impacto principalmente frontal podemos provocar una fractura a nivel del abrazo de cráneo, como vemos en la imagen, con riesgo de una fístula y que puede haber un derrame de líquido cefalorraquídeo hasta provocar una meningitis. O también un impacto lateral, como vemos en la imagen de abajo, que puede ser una fractura temporal o lesión de la arteria meningia o un hematoma epidural, como vemos en las imágenes. Dentro de las lesiones en el cuero cabelludo, principalmente veremos las lesiones que provocan el agente traumático en diferentes estructuras de la cabeza. A nivel del cuero cabelludo, principalmente van a ser abrasiones en piel por el impacto, también puede ser contusiones que generan sangre y edema en cuero cabelludo, un hematoma subcutáneo que pues no va a tener mayor trascendencia, aunque en los niños puede ser difícil de diferenciar y se tiene que hacer una buena palpación para diagnosticar también una fractura con hendidura. Un hematoma subgaleal es la colección fluctuante debajo de la aponeurosis o galea en los niños y no se aprecia tratamiento, se debe ser puncional puesto que puede infectarse en estos casos. Y también en el caso de heridas, cuando se producen pueden ser estas perforantes, inciso-contusas, también de despegamento del cuero cabelludo. Principalmente se debe hacer un tratamiento de compresión de la zona, un estudio radiológico en estos casos, limpieza y una sutura con anestesia local si es que no hay una fractura. Bueno, dentro de las fracturas del cráneo, principalmente vamos a ver que estas van a informar del lugar de la incidencia y energía del agente. Y no es lo mismo una fractura lineal, que va a ser más limpia, que una por hundimiento. Principalmente también esas fracturas nos dan información sobre las complicaciones que pueden tener. Las fracturas en bóveda van a ser fracturas más lineales, y estas se ven en la radiografía, como vemos en la imagen de abajo, y se pueden diferenciar los surcos vasculares y las suturas. Y estas fracturas estrelladas suponen un mayor impacto. También pueden ser más complejas con hundimiento de fragmentos impactados en el hueso o en la dura madre que pueden llegar a perforarla e incluso lesionar la parénquima cerebral subyacente. Y también tenemos las fracturas de base del cráneo, como vemos en la imagen del lado derecho, que principalmente son un traumatismo más severo y dada la arquitectura del cráneo, que este es un poco más resistente. Se pueden producir varios tipos de lesiones, como son la ruptura de senos paranasales, peñascos o ruptura de dura madre con una salida de líquido cefalorraquídeo. También se debe evaluar en estos casos de fractura las lesiones de los pares craneales, principalmente el séptimo y el octavo, que se pueden afectar más por la fractura del peñasco. También lesiones vasculares a nivel de la carótida, pero estas son un poco más raras, y también se puede sospechar de fractura de base de cráneo con distintos aspectos como un hematoma en anteojos, equimosis, signo de Wattel, como vemos en la imagen, salida de líquido cefalorraquídeo en rinorraquia o otorraquia y salida de la masa encefálica por fosas nasales. Dentro del diagnóstico de esas fracturas, principalmente se va a dar por radiología, como vemos en la imagen derecha,
También se puede hacer una tomografía craneal para ver la fractura, el hundimiento y la repercusión que puede tener esta en la parénquima cerebral, además si hay alguna hemorragia o sangre. Y también se puede diferenciar con esta tomografía de los TEC cerrados y abiertos. Dentro del tratamiento, principalmente las fracturas lineales no se tratan y las fracturas deprimidas a más de 1 centímetro se deben elevar los fragmentos, extirpar las esquirlas que quedan y la zona hundida cerebral, así evitar riesgos para que se haya un foco epiléptico. Si hay salida de líquido cefalorraquídeo por nariz o oído, nunca se debe hacer taponamiento, porque esto aumenta el riesgo de meningitis para una infección. Se debe tener un reposo absoluto en los pacientes de 7 a 10 días, hasta que la salida de líquido cefalorraquídeo suele cerrar espontáneamente. Y si la herida tiene más de 3 semanas, también hay que pensar en que si no está contraindicado el paciente por tener una hipertensión intracraneal, podemos ver que se puede hacer un cierre quirúrgico en esos casos y darle además al paciente una profilaxis antibiótica, y en caso de lesión de pares, dexametasona se aplica también en estos pacientes. Dentro de las lesiones cerebrales vamos a tener que la lesión cerebral general o difusa va a ser un impacto que genera una pérdida de conciencia, principalmente por lesión en el tronco de estos pacientes. También vemos que va a haber una conmoción cerebral que va a ser la pérdida de conciencia menor a 6 horas y no hay una lesión anatomopatológica, mientras que una contusión cerebral va a ser la pérdida de conciencia mayor a 6 horas y se encuentra una lesión tanto microscópica como macroscópicamente. Y la laceración cerebral se va a visualizar en ambos campos. Principalmente la conciencia se relaciona con la lesión del tronco. Siempre que van a haber lesión en el tronco va a haber una pérdida de conciencia primaria, un cibriamiento o secundaria por una hipertensión intracraneal. También puede haber amnesia en estos pacientes previo o posterior al golpe, y esto puede ayudar a valorar con qué intensidad se dio el TEG en estos pacientes, el agente traumático y también evaluar la gravedad. Principalmente es importante tener una división de estas lesiones cerebrales primarias y secundarias. Las primarias van a ser la contusión, también hemorrágico focal, lesión axonal difusa, que puede ser muy grave, y lesión en tronco. Y la secundaria va a ser el edema, hipertensión intracraneal y algunas complicaciones hemorrágicas. Y como vemos, la hemorragia epidural, subdural e intraparenquimatosa. Dentro de las lesiones cerebrales focales, estas van a ser contusiones más agudas con acción directa del agente traumático en el sitio del impacto, como vemos en la imagen de la derecha, con un agente traumático por el lado lateral que ingresa al cerebro. También vemos lesiones más complejas por golpes, contragolpes o lesiones por cizalladura. Principalmente estas lesiones son de 2 tipos, como la contusión cerebral con alteración de la barrera hematoencefálica y edema, postural postraumático vasogénico y también los hematomas intracraneales. Ambas manifestaciones de estos signos focales, como la pérdida de función, la epilepsia y los signos de hipertensión intracraneal, pueden llevar a una afectación secundaria del tronco cerebral, a disminución de la conciencia, hemiparesia contralateral y midriasis en los pacientes. Dentro de la evaluación de la conciencia, vamos a ver que esta pérdida de conciencia, sobre todo en sustancia reticular del tronco cerebral, en los TECs con suficiente fuerza pueden llegar a producir una pérdida inmediata y a veces también posterior a la recuperación. Las personas con pérdida de conciencia presentan estos signos: disminución de la respiración, anoxia, disminución del pulso, hipotensión, no van a darse los movimientos en estas respuestas y no van a responder a estímulos. Tampoco van a presentar reflejos y van a tener las pupilas dilatadas. Principalmente primero se tienen que recuperar las funciones vitales, aumentar la circulación del flujo, respiración, reflejos y tener una respuesta a estímulos dolorosos. Y así salen de la pérdida de la conciencia. La valoración de la intensidad del TEC se da por el nivel de conciencia en un momento desde el tiempo del impacto, y principalmente se puede sacar esto con la fórmula que es la intensidad del traumatismo es igual al nivel de conciencia por el tiempo transcurrido desde el accidente. Esta va a ser la relación en la intensidad del traumatismo y la duración que se ha visto afectada a la conciencia. Dentro de los niveles de conciencia, clasificándolos de peor a menor, vamos a tener el coma. Principalmente el paciente va a estar inmóvil y solo responde a estímulos externos. El más adecuado va a ser la exploración del dolor, y este paciente puede responder de forma estereotipada o dependiendo de la gravedad. Puede tener un coma con respuesta a la extensión,
coma con respuesta a la flexión o con respuesta localizadora de estímulos. El estupor, el paciente que está dormido, pero puede responder a estímulos, puede despertar y conectar con el ambiente. Y la agitación puede alternarse en esta fase. El paciente puede entrar en una situación de hiperactividad elemental, intelectual y psíquica sin responder al entorno. Y en los TEC la agitación es principalmente frecuente. Luego tenemos la desorientación temporoespacial, la disiquia y conciencia normal. Principalmente en este tipo de clasificación de nivel de la conciencia vamos a tener, de acuerdo a la escala de Glasgow, un estándar muy significativo en esto, viendo que menor de 3 puede ser una baja respuesta y un 15 es un Glasgow normal en esos pacientes. Vamos a tener también cómo puede variar la respuesta del paciente, varía desde dentro del coma, un estupor, una confusión y cómo pueden ir mejorando su recuperación después de la intervención. Dentro de los signos neurológicos, principalmente vamos a tener, debemos conocer y explorar al paciente y sacar conclusiones, no solo sobre su nivel de conciencia, sino sobre toda la localización. Son 6 principalmente signos neurológicos que se deben explorar. Se debe hacer primero una presión en la persona, en la parte de la uña, así evitar hematomas en la piel al hacerle a otra parte. Y debemos tener una respuesta de la persona, y así evaluamos la conciencia, que ya sabemos que en el coma no va a haber una respuesta, y en el estupor y la agitación el paciente puede despertar y conectar, y puede hablar aunque sea algo incoherente, ¿no? La respuesta al dolor en extremidades, si no hay respuesta también se debe evaluar. Podemos ver en estos pasos también que el estupor el paciente despierta con movimientos normales o parestesia, y en el coma nos puede identificar una lesión del hemisferio contralateral. Cuando una extremidad responde a la flexión y la otra localiza el dolor que responde a esos estímulos, puede haber un proceso expansivo del hemisferio contralateral al lado que se flexiona. También se debe evaluar las pupilas al abrir el párpado ante la luz, y deben ser simétricas y deben responder a la luz. Puede indicar también la midriasis en estos pacientes si hay una lesión expansiva del hemisferio ipsilateral. También debemos evaluar la rigidez de nuca y la afectación de la vía piramidal con el reflejo de Babinski que ya conocemos. Principalmente son estos los 6 focos que se deben evaluar: la respuesta al dolor, pupilas, fascia, rigidez de nuca, movilidad de extremidades y el reflejo plantar. Dentro de los signos vitales de los pacientes, se debe mantener al paciente con sus signos vitales y la situación en shock tiene un efecto que deteriora la vida del paciente. Por eso se trata de que el paciente esté en lo menos en este estado de shock. Se genera además, si se mantiene en esto, un círculo vicioso que puede complicar la evolución favorable del paciente. Y además se debe agregar la afectación respiratoria primaria o secundaria, como vemos en la imagen de abajo. La lesión cerebral no genera un descenso de la presión arterial sistémica, nunca va a generar sino que al revés, tiende a aumentarla al haber una lesión cerebral para que así todo el sistema se mantenga en perfusión adecuada. Y el paciente en shock siempre hay que pensar en una hemorragia o solucionarla de inmediato. Antes de dar el diagnóstico de TEC se debe solucionar este shock para que esté en el menos tiempo en este estado. Bueno, doctor, continuando con el tema, vamos a hablar un poco de hematoma epidural, que tenemos que describir la etiología, la fisiopatología, el diagnóstico y el manejo del hematoma epidural. Como definición, tenemos que saber que el hematoma epidural es la acumulación de sangre en el espacio epidural, entre el cráneo y la dura madre, por una hemorragia de las arterias meningias asociadas con una fractura del hueso temporal o del hueso parietal. El hematoma epidural tiende a expandirse rápidamente, comprometiendo a la dura madre y localizándose por debajo del encéfalo. Las características clínicas pueden incluir cefalea, vómitos, hemiparesia, alteraciones de la función mental, como una pequeña definición. Siguiente, por favor. Esa déjala ahí. Bueno, en la mayoría de los casos el hematoma epidural está causado por un traumatismo cerrado que conduce a una fractura de cráneo, ¿no? El terion es el área más débil que se va a encontrar en todo el cráneo, por decirlo así, y la región con más probabilidades de fracturarse con una lesión traumática. La arteria meningia... Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí estoy. La arteria meningia mediante media recorre el cráneo a través del foramen espinoso y avanza en dirección superior al área del terio. Es de un alto riesgo de sufrir una lesión directa cuando se fractura el terio.
Y tenemos que ver que el foramen espinoso está localizado en esa parte, como también en la imagen del lado izquierdo. Siguiente, por favor. Bueno, en la epidemiología tenemos una incidencia del 8%, una mortalidad del 10%, en niños un 5%, el trauma encefálico, el TREP-CE es de 2.7 a 2.4, el electrocardiograma es de un 8, es menor a 8 y en un 9%, la fractura craneal en un 80%, puede ser unilateral, el 40% y 50% está asociado a otras patologías. Normalmente se presenta entre 20 y 30 años en niños de 6 a 10 y es raro mayor de 50 años. Siguiente, por favor. Bueno, la patogenia más que nada está relacionada con accidentes de tránsito en los mayores de edad, se puede decir, con un 53%, en las caídas un 30% y las peleas que puede ser un 8%. En los niños las caídas van a tener un mayor porcentaje con un 49% y los accidentes de tránsito con un 34%. Siguiente, por favor. En cuanto a las lesiones deportivas más frecuentes, van a ser más frecuentes en varones que en mujeres con una relación de 2-1. En estos tenemos traumas leves que se dan durante la práctica de algún deporte y se mantienen en un 60-97%. Sin embargo, las caídas que se producen haciendo deporte son las causas más frecuentes de hematomas epidurales. Siguiente, por favor. Entre un 22 a 56% de estos llegan en coma a la admisión hospitalaria. Siguiente, por favor. Bueno, la clasificación se pueden clasificar en 3 y son agudos que se encuentran en las primeras 48 horas acompañados de una hipertensión endocraniana, una subaguda que es la más común de los signos y los signos aparecen entre el segundo y séptimo día. Y crónico, que los signos son visibles al cabo de una semana, puede comprometer el tercer y sexto par craneal. Siguiente. Bueno, la fisiopatología. En cuanto a la fisiopatología, la arteria meningia media en el 85% de los casos es la que ocasiona inicialmente el sangrado a nivel de los hematomas epidurales. O cualquier rama de esta también puede ser producida por una vena, por senos venosos o de manera espontánea. El temporal parietal, sobre todo el hematoma epidural, en el temporal se va a producir al 60% de los casos y es más frecuente que de todos. Sin embargo, puede ser bilateral. Siguiente, por favor. Tenemos que puede ser bilateral y puede estar asociado a otras lesiones. El hematoma epidural puede ser producto, como lo hemos dicho, de una fractura de cráneo que puede aumentar su volumen hasta despegar la dura madre. Siguiente, por favor. Bueno, en el gráfico vamos a observar la fractura y luego que se puede desprender de la dura madre al momento de aumentar la presión hasta el punto que se pueda producir una hernia a nivel transtentorial, y esto va a provocar dificultades en la circulación a nivel del tronco del encéfalo con un alto riesgo de mortalidad, ¿no? Se va a producir una compresión y una isquemia. Siguiente, por favor. La presentación, vamos a ver que se va a producir un golpe, una pérdida de conciencia por corto tiempo. El paciente normalmente va a continuar con su actividad. Un tercio de todos los pacientes está lúcido durante este proceso, pero no se dan cuenta que pueden tener un deterioro de conciencia. Se va a producir una herniación nucal, una dilatación pupilar por el aumento de presión y luego una disfunción troncoencefálica, ¿no? Tenemos que, por lo tanto, diagnosticar un hematoma epidural se dé desde un principio para que no se den resultados desfavorables. También tenemos que tener en cuenta que el médico debe tener un alto índice de sospecha para evaluar cualquier paciente que haya sufrido un traumatismo cerrado en el área del terion. Así podremos garantizar un tratamiento oportuno y, bueno, como una herramienta importante, hacer una historia clínica correcta. Siguiente, por favor.
En estos pacientes se producen algunos tipos de hernias, como las subfalcina, las transitoriales, la uncal, como vemos en este caso. Siguiente, por favor. Como vamos a ver en este caso, que es una de las más graves cuando la uncal es cuando una de las más graves, cuando hay una desviación de la línea media de 0 a 3 milímetros, disminuye el estado de alerta. De 6 a 8 milímetros de desviación se produce un estupor y de 9 a 13 milímetros de desviación se va a presentar como un coma. Siguiente, por favor. También tenemos que tener en cuenta la regla de Canadá para la tomografía de cráneo, y esto como diagnóstico. Es importante conocer la regla canadiense de detecciones para tomar o hacer una tomografía, con un alto riesgo de intervención quirúrgica, ¿no? Un Glasgow menor a 15 a las 2 horas del trauma, una sospecha de fractura craneal abierta o deprimida, signos de fractura de base de cráneo, signo de Badel, ojos de mapache, hemotímpano y otorraquia, ¿no? Acá vamos a observar en la imagen cuáles son, en la imagen posterior, cuáles son los más comunes. Tenemos que ver que también pueden aumentar los cuadros de vómito mayores o iguales a 2 episodios diarios, y en la etapa de riesgo mayores o iguales a 65 años. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos los ojos de mapache, el signo de Badel, hematotímpano y rinorraquia. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, aquí podemos ver las lesiones asociadas a la herniación de la parénquima, producto de la compresión por el hematoma epidural que se va a producir. Ahora, siguiente, por favor. Hablando un poco del diagnóstico, tenemos que ver que el gold estándar se utiliza la tomografía simple de cráneo, donde vemos una imagen con forma de limón, puede ocasionar un efecto de masa o de desplazamiento de la línea media, un colapso ventricular, presente normalmente en un 80-90 casos de las fracturas de cráneo. Si se llegase a sospechar de un hematoma epidural de la fosa posterior, es obligatorio pedir una tomografía con cortes finos de esta región. Tenemos que tener en cuenta también esta... ¿Puedes retroceder, por favor? Bueno, también tenemos que tener en cuenta la hiperdensidad del lente, que es biconvexo, ¿no? O como de limón se les mencionó hace un poquito. Siguiente, por favor. Ya, acá podemos describir en la parte del hematoma que se va a apreciar la fractura a nivel temporal, y un hematoma que crece rápidamente en el área temporal del lado derecho, con una forma de lente biconvexa, como lo mencioné. Y vemos como la fosa temporal, donde emerge la arteria meningia y media, empieza a formarse el hematoma. Otro ejemplo también que tenemos es el hematoma epidural derecho con una forma de limón, con un gran efecto de masa. Otro donde se observa el hematoma epidural en una fosa posterior y un hematoma de origen venoso, con laceración del seno sagital superior. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a ver un hematoma en la fosa posterior, con un signo de sangrado agudo que podemos ver después como una fractura de laceración, con una laceración de las arterias, con una forma de remolino, y se va a denominar el signo de remolino, el cual se pueden ver en algunos hematomas epidurales. Siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos ver otros ejemplos, en los cuales están relacionados con un desenlace desfavorable de un 88%, de 127 pacientes. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, hablando del cálculo del volumen del hematoma, tenemos que utilizar la fórmula del ABC sobre 2 para el cálculo del volumen de la hemorragia intracerebral en el traumatismo craneano, donde A va a ser la longitud lineal máxima, donde el hematoma tiene el mayor diámetro, luego B va a ser el ancho máximo del hematoma en el plano perpendicular a A,
y C es el grosor de la hemorragia, que se obtiene al multiplicar el número de cortes que se van a dar en la hemorragia visibles en la tomografía computarizada. Siguiente, por favor. Al manejo quirúrgico tenemos que ver que la hemorragia es mayor a 30 centímetros, independientemente a la escala de Glasgow. El manejo quirúrgico inmediato puede ser cuando la hemorragia epidural puede ser agudo y está acompañado de anisocoria y en estado de coma. Y el manejo no médico, no operatorio, es cuando está menor a 30 centímetros y tiene menor a 15 centímetros de espesor y 5 milímetros de desplazamiento de la línea media con pacientes de Glasgow mayor a 8 sin déficit focal. Siguiente, por favor. Tenemos que tener en cuenta que el manejo no quirúrgico incluye tomografías seriadas y observación neurológica estricta de los pacientes. Siguiente, por favor. Gracias. Ya, de jóvenes, ¿y han hecho la revisión de hematoma subdural? No, doctor, usted hizo el tema que nosotros toquemos traumatismo encefalocraneano y solamente hemorragia epidural, nada más. A ver, no le he escuchado bien a Doris. ¿Qué dijo? Ya. Bueno, jóvenes, vamos a tomar la lista, ¿ya? Y ¿tienen todavía tiempo ustedes o tienen alguna otra clase, una reunión ahora a las 6? Tenemos clase, doctor. Uy, uy, uy. Ya. Repito, voy a tomar la lista, ¿ya? A ver dónde estamos. ¿Pueden ver la pantalla, jóvenes?
Hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Doctor, Sí, doctor. Pero no ven la pantalla, ¿no? Ya, muy bien. Aguirre, Vaca. Aguirre, Vaca, no está. Alférez Pela. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Alvarado, Alvarado. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Amao Jaimes. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Apasa Vilcapasa. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Barrientos Quisper. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Batallano Chipa. Bolívar Silva. Bolívar Silva. Bueno Tribeño. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Castillo Arauz. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Coa Pro. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Chacón Ordóñez. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Condori Saavedra. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Covarrubias Villafuerte. Presente, doctor. Cuellar Tello. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Curro Barbosa. Presente, doctor, buenas tardes. Escobedo Herrera. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Farfán Mamani. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Fernández Sánchez. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Figueroa Quispe. Tardes. Buenas tardes. Franco Puyo. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Herrera Sonco. Presente.